Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa y bendecido día que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Un día lleno de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, hoy vamos a reflexionar un poquito el libro del Génesis. Génesis capítulo 22, del 1 al 19, del 1 en adelante. Y aquí los vamos a dar cuenta, querido amigo, querido hermano, que Dios los pone a prueba, que Dios los pone en a prueba para ver cuánto lo amamos, para ver si estamos capacitados para hacer su voluntad. Hoy, en la primera lectura del Génesis, en el libro del Génesis, nos damos cuenta aquí que Dios le pide a Abraham que vaya a un lugar que él le va a mostrar, pero que lleve a su hijo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Imagínate tú, querido amigo, querido hermano, por qué Dios le pide a Abraham, lo pone a prueba, le mide su fe hasta ver cuánto Abraham ama a Dios. Por eso Abraham quiere decir padre de multitudes, Abraham, pero Abraham quiere decir padre de multitudes. Entonces Dios pone a prueba a Abraham para ver si en verdad está con él, para ver si en verdad lo ama, para calar su fe. Querido amigo, querido hermano, joven, cuántas de las veces Dios los cala a nosotros, los pone a prueba para ver si en verdad lo amamos, para ver si en verdad estamos con él para hacer su santa voluntad. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre que obedeció a Dios en todo, querido amigo, querido hermano, joven. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no es invento mío. Ahí en Génesis 22, del 1 en adelante, tú lo puedes leer. Y dice que Abraham tomó a su hijo y lo llevó al lugar donde Dios le había dicho, y cortaron leña, llevaron leña para preparar el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero antes de sacrificar a su hijo, hizo un altar, y encima del altar puso a su hijo y tomó el cuchillo para degollarlo. Imagínate tú, a Abraham, me imagino yo que le haber dolido su corazón, Dios, cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer lo que Abraham hizo, de llevar a su hijo a un lugar solo y hacer un altar, de levantar un altar. Después puso a su hijo y ya tenía el cuchillo en la mano para degollarlo. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios? Y esa es la pregunta que lo tenemos que hacer. Esa es la pregunta que los tenemos que saber responder cada uno de nosotros. ¿Estoy yo dispuesto para hacer la voluntad de Dios? Porque muchas de las veces nos vienen las pruebas de por qué me pasa aquello, pero no nos damos cuenta, querido amigo, querido hermano, que muchas de las veces se les olvida lo que le hemos prometido a Dios, se les olvida lo que hemos dialogado con a través de nuestra oración. Se los olvida. Dios los cala, los pone a prueba. Ahí en Siracide 2:1 en adelante dice: si has decidido seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Dios los va a poner a prueba, los va a calar, a ver hasta qué grado, le amamos cada uno de nosotros. Va a poner a prueba nuestra fe, a ver si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él. Porque muchas de las veces en las pruebas es donde nosotros los quedamos. Abraham
Dios le pidió a Abraham a su hijo y Abraham llevó a su hijo al lugar donde Dios le dijo para que lo sacrificara. ¿Por qué? Porque Dios estaba midiendo su fe, Dios estaba calando su fe. Mi pregunta para ti en el día de hoy es, si Dios te pidiera a ti que sacrificaras a uno de tus hijos, ¿tú lo harías? ¿Estarías dispuesto? ¿Harías la voluntad de Dios de llevar a tu hijo a un lugar solo, de levantar un altar, después acostarlo, amarrarlo para degollarlo? ¿Lo hicieras? Yo te aseguro que ninguno de nosotros lo hiciéramos. Ninguno de nosotros lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar la voz de Dios, porque no somos obedientes. Y por eso Abraham hizo lo que Dios le pidió, llevó al lugar donde él le había dicho y ya lo tenía listo para sacrificarlo, cuando de pronto dice que apareció ahí un carnero, un maniado ahí, y un ángel le habló y le dijo: Abraham, no lo tientes, no le hagas daño a tu hijo, porque Dios te estaba poniendo a prueba, Dios te estaba calando, y ya vio Dios que eres un hombre de fe, que eres un varón de Dios comprometido, que obedece la voz de Dios, y ya no sacrificó a su hijo, sacrificó a aquel carnero que estaba maniado ahí en una zarza. Y entonces Dios los va a poner a prueba, a ver hasta cuánto le amamos cada uno de nosotros, pero tenemos que ser. Abraham después pasó a ser de multitudes, porque Dios le dijo: cuenta la arena del mar, así va a ser tu descendencia, cuenta las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia en el día de hoy. ¿Por qué? Porque fue obediente. ¿Por qué? Porque no puso excusas. Muchos de nosotros nomás somos excusas. Ponemos tanto pretexto, ponemos tantas obstáculos para servir a Dios, para seguir a Dios. Abraham no puso obstáculos, Abraham no puso barreras. Abraham no le dijo: ay Señor, búscate a otro, porque a mí, si yo ya soy un hombre mayor de edad, si yo ya estoy viejo, mejor dile a otro más joven. No, Abraham, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo a Abraham: lleva a tu hijo a este lugar que yo te voy a indicar, porque quiero que lo sacrifiques. Abraham tomó a su hijo, cortó leña en el camino y lo llevó hasta el lugar donde Dios le había dicho. ¿Para qué? Para que cumpliera el mandato y la orden que Dios le había dado de sacrificar a su propio hijo. Y esto, querido amigo, querido hermano, tiene un gran mensaje, tiene un gran sentido, porque así como Dios caló a Abraham y vio que él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios también dio a su hijo por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, lo sacrificó, fue degollado. Dice la Escritura que fue llevado a un matadero y fue degollado como un cordero. Dios cumple lo que promete. Dios puso a prueba a Abraham para ver si él estaba dispuesto de entregar a su hijo como Dios lo entregó, por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios, a ser obedientes como Abraham, que fue obediente? Por eso Él es el padre de multitudes, el hombre, el padre de la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos que
que ser obedientes al llamado de Dios y ponerlos a su servicio y no hacer mi voluntad, sino que hacer la voluntad de Dios, hacer como Él lo pide, hacer como Él lo quiere. Abraham, cuando escuchó la voz de Dios y le dijo, lleva a tu hijo a esta montaña, a este lugar, y quiero que lo sacrifiques. Lo estaba poniendo a prueba, estaba calando su fe, estaba calando su amor, estaba viendo, Dios quería saber cuánto Abraham lo amaba, cuánto Abraham estaba dispuesto para hacer su voluntad. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a ver cuánto amamos a Dios? Si Dios lo dijera en el día de hoy, a cada uno de nosotros, miren, yo quiero que hagan